Bueno, buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Sé que es una hora difícil, ¿verdad? Porque venimos de un almuerzo que estuvo muy suculento y creo que la mayoría va a luchar por mantenerse despierto en esta hora, pero creemos que con las buenas exposiciones que vamos a escuchar, todos vamos a estar pendientes de este tema. Como ya lo mencionaron, el tema de la conferencia son las asociaciones público-privadas, características, resultados y efectos, conveniencia de la utilización de esta metodología y requisitos para asegurar su éxito. En primer lugar, vamos a escuchar al expositor Mario Alberto Villagómez Holguín, representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Algunos, datos personales de Mario Alberto: es consultor asociado de Icons ATN, con vasta experiencia en proyectos de transporte público, puentes, terminales terrestres, entre otros, como consultor en planificación, evaluación y estructuración en finanzas para infraestructura y asociaciones público-privadas. Autor de diversos artículos y documentos especializados sobre la relación costo-beneficios de los sistemas de transporte. Desde 2003 a la fecha se ha desempeñado como profesor de la Maestría de Transporte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha elaborado modelos tarifarios para transporte convencional de vigencia nacional y modelos económicos financieros para determinar la factibilidad económica y financiera de corredores BRT. Elaboró el primer proyecto de APP para un puente tarificado en la ciudad de Guayaquil y es director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de la Movilidad del Ecuador. Es MBA en Administración para el Desarrollo de la Universidad de San Francisco de Quito. Es Bachelor of Science in Business Administration Finance de Florida Instituto de Technology, Estados Unidos, y actualmente cursa su segunda carrera en Economía en la Universidad Tecnológica Particular de Loja. Y se me olvidaba mencionar que su nacionalidad es ecuatoriana. Así que dejo con ustedes a Mario Alberto Villagómez Holguín. Buenas tardes con todos. Yo sí me voy a levantar para hacer la exposición. Cuando me invitaron a este seminario, y me puse a pensar, ¿qué hago yo aquí? Si yo voy a hablar de APPs. Y este es un seminario de presupuesto público. Bueno, yo espero que al terminar quede absolutamente claro que las APPs no son más que una sola cosa, una alternativa para el Estado, para invertir, para dotar de servicios públicos, bienes y servicios para la ciudadanía. Y espero que en el lapso de esta presentación quede absolutamente claro cómo decide el Estado esto. Así es que vamos adelante. Les voy a pedir un poco de paciencia porque estamos lejos y tengo bastantes diapositivas, algunas voy mucho más rápido en honor al tiempo. Vamos a ver. Ya comenzamos. Esto es lo que quisiera topar rápidamente. Vamos a entrar a ver. Entonces, la conveniencia en la utilización de las APPs. ¿Cuáles son las características de una APP? Ahí se me fue una P de más. Bueno, creo que la Comunidad Europea lo describe muy bien. Y vean la diferencia entre un contrato y lo que es un tema institucional. La APP es un contrato de largo plazo. Y ese es el gran tema atrás de las APPs. Ya vamos a ver. ¿Qué es lo importante? Es una relación contractual para proveer infraestructura, servicios, dotación de bienes y servicios. Gran tema aquí. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es la diferencia con una concesión? Servicios, niveles de servicios. Ese es el gran tema. Las primeras olas no preveían eso. Hoy en día la APP se fundamenta en niveles de servicio. KPIs. No me importa el metro cúbico del pavimento, me importa el servicio a la ciudadanía. Muy importante, compartición de riesgos. Si hay algo que hay que llevarse hoy día a la casa del tema de las APPs es distribución de riesgos, asignación de los riesgos. Y ya vamos a ver cómo se hace.
Bueno, en el Ecuador tenemos nuestra propia definición. Rápidamente, se define la asociación pública privada como la modalidad de gestión delegada del gobierno central o los GATS, muy importante, gobiernos subnacionales. ¿Pueden hacerlo? Sí. ¿Tienen que pasar por una metodología y un proceso? Sí. ¿Pueden circunvalar esto? No. Eso tiene que estar muy claro. ¿Qué es lo que buscamos? Provisión de obras y servicios. Sigamos, por favor. En el Ecuador, muy importantes los lineamientos de las APPs. Primero, sostenibilidad fiscal. ¿Cuál es el impacto que tienen las APPs en el presupuesto nacional? Dos, valor por dinero. Esta palabra bien interesante. Ya vamos a ver qué significa. Pero lo que más me interesa a mí, y creo que es un tema muy especial en el Ecuador, es el tema de cobertura e inclusión social. Las APPs en el Ecuador tienen esa idea especial, ese algo diferente, que toma en cuenta este aspecto social. Adelante. ¿Cuál es la gran diferencia? Se preguntan, entre obra pública tradicional. Bueno, ahí está. Sobre todo lo que nos interesa saber en las APPs de servicio. La obra pública tradicional siempre se compara y dicen, sí, pero es más barato hacerlo. Sí, pero no se olviden de sumar los riesgos. Cuando el Estado hace obra pública, se queda con todos los riesgos, asume todos los riesgos. Y esa es la gran diferencia. Muy importante analizar esto. Sigamos, por favor. Pagos, gran tema muy interesante. ¿Qué pasa en la obra pública tradicional? Generalmente hacemos anticipos, fuertes anticipos al constructor. Uno de los temas interesantes de las APP es que el Estado puede comprar un bien a plazo, el pago diferido en el tiempo, lo que se conoce como el PPD, pago por disponibilidad o pago por uso. El Estado tiene la capacidad de contratar bienes y servicios, diferir el pago, pero ojo, pagar siempre y cuando el bien genere el nivel de servicio contratado. Si no, el Estado tiene todo el derecho de multar, obviamente, y bajar ese pago diferido. Gran tema, gran diferencia hoy en día. Adelante. ¿Por qué hacer entonces APPs? Porque necesitamos infraestructura. Vean lo que dice, lo que está pasando en Latinoamérica. Se necesita una inversión cerca del 2.6% del PIB, pero realmente estamos invirtiendo 2.3% del PIB. Hay un gap, hay un rezago muy importante. ¿Qué hace un Estado cuando no tiene los recursos? Ya les voy a poner un caso específico del Ecuador para que ustedes vean lo que ha pasado. El Ecuador estuvo a la vanguardia de inversión pública en Latinoamérica. Adelante. Sigamos, por favor. Una más, por favor. Fíjense en esto. Si se dan cuenta, la inversión pública, lo que se llama la formación bruta de capital fijo, el Ecuador estaba muy por encima de la media de Latinoamérica. Pero ¿qué nos pasa hoy? Hoy tenemos un serio aprieto, tenemos un problema con el precio del petróleo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adelante. Fíjense en la relación entre inversión pública, entre pública y privada, en la formación bruta de capital fijo. Si se dan cuenta, el Estado llegó a tener mucho más importancia que la inversión privada hasta el año 2015. Después comenzó a caer. Sigamos. Fíjese en la inversión del MTOP, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en valores absolutos. Fíjese en el tope, llegó a un máximo y después cayó abruptamente. Adelante. Si comparamos esto con relación al PIB, ya se pueden dar cuenta los porcentajes y el problema que tenemos. ¿A quién puede caberle duda que el Ecuador tiene un patrimonio vial muy importante? Pero ¿cómo lo conservamos? ¿Cómo lo mantenemos hoy en día? Con un serio aprieto fiscal.
¿Qué alternativa tenemos? Adelante. Fíjense en esto que les voy a decir, van a ver ahora, que se llama el círculo vicioso. Los bienes en el sector público, en manos del sector público. ¿Qué pasa? Siempre hay quejas de que hay pérdidas negras, politización, abusos de poder, etc. ¿Cuál ha sido la respuesta clásica? Privatizar. Pasan los bienes al sector privado. Adelante. Pero ¿qué pasa en los bienes en el sector privado ante la ausencia de buena regulación, de control? Vienen abusos de poder, de mercado. El privado no cumple, no hace. ¿Cuál es la respuesta de la presión del ciudadano ante el Estado? Nacionalicemos. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Hemos generado un círculo vicioso. ¿Cómo rompemos este círculo vicioso? Adelante. ¿Es la APP una respuesta a esto? No podemos ir con este tema del péndulo. Puede ser que sí, creemos nosotros que sí es una alternativa. Adelante. ¿Cuáles han sido los resultados de las APPs? Bueno, que simplemente funcionan. Son una realidad. Hay 8.700 proyectos a nivel mundial, 121.400 millones de dólares de inversiones, 48.900 millones de dólares de inversiones en Latinoamérica. Es una realidad. Fíjense en este gráfico, rápidamente. La línea roja son las intervenciones de obra pública tradicional en una carretera. Las carreteras se mide el índice de calidad de servicio por el IRI, que está en el eje de la derecha. Un IRI sobre 4 o 5 ya se considera una carretera en mal estado. Si se dan cuenta, la barra roja es una intervención de obra pública tradicional. Es muy alta, es muy fuerte esa inversión. Pero ¿qué pasa cuando tengo un contrato de APP? Las inversiones son periódicas. Es la inversión en azul. Se dan cuenta, las inversiones son más pequeñas. Si ustedes miden el área entre la curva roja y azul, totalizan esas áreas, se van a dar cuenta el ahorro que tiene el Estado. Y dos, hay que ser sinceros. A los grandes constructores no les gusta hacer mantenimiento. No es un negocio. ¿Qué hacemos entonces con el tema del mantenimiento? Una alternativa son las APPs, sin duda. Adelante. Los contratos de APP se sustentan en lo que se llama Performance-Based Contracts. Vamos a niveles de servicios, a medir niveles de servicio. Ese es el gran tema de las APPs hoy en día. Adelante. Bueno, se pregunta, ¿qué es entonces el mercado de APP? ¿Qué efectos hay? El mercado de las APPs en el 2014 se han generado 82 transacciones por un total de 18.7 millones de dólares. La inversión promedio asciende en los Estados Unidos a 229 millones. Es decir, hay realmente obras e inversiones muy significativas. Adelante. Adelante, creo que los gráficos nos van a dar mucho mejor idea. Fíjense ahí las cantidades de transacciones y la cantidad de proyectos por los diferentes sectores. Mucha gente dice, ¿en qué se puede hacer las APPs? En muchos sectores. Ahora, también quiero ser muy frontal y decirlo, no todo es apepiable. Lindo verbo, ¿no? Apepiable. No todo es apepiable. Hay muchas cosas que no se pueden hacer por obra pública, que se deben hacer más bien por obra pública tradicional. Lo importante es que el Estado tiene hoy en día esa alternativa y hay metodología generalmente aceptada de buenas prácticas internacionales que nos permiten tomar decisiones para saber si lo hago por APP o por obra pública tradicional. Adelante. Este gráfico es muy interesante. Fíjense en la madurez que hay en las inversiones para las APPs.
en diferentes países. Este es uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica. La banca en nuestro país, al menos en el caso de Ecuador, es muy complejo encontrar estos plazos para financiar APPs. Ese es uno de los cuellos de botellas que tenemos en el Ecuador. Queremos hacer APPs. Hemos hecho un enorme esfuerzo por hacer una normativa ecuatoriana. Tenemos el reglamento de la ley, tenemos guías técnicas, tenemos un comité interinstitucional que guía el tema de los proyectos. Pero hay un serio problema en cuanto al financiamiento. Los proyectos de APP son de largo aliento. No hay instrumentos para eso. Y eso es uno de los temas que hay que trabajar. Porque la inversión en las APPs es un juego de grandes financistas. Y hay que atraer esa inversión al Ecuador. Adelante. Bueno, sigamos por favor. Ok, fíjense, otro de los mitos que yo quería dejar claro en cuanto a lo que es las propuestas no solicitadas. Lo que en el Ecuador les llamamos las iniciativas privadas. Fíjense en el caso en otros países. Por ejemplo, Chile sí ha tenido una muy buena acogida a las iniciativas privadas. Pero fíjense en los otros países donde dice tasa de eficiencia. Es muy poco realmente lo que se acoge de iniciativas privadas. Realmente el que es el gestor, el dínamo en el tema de las APPs son las APPs de origen público. Es decir, el Estado es el que empuja la generación de APPs. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones por qué esto no ha sido eficiente. En el Ecuador tenemos toda una estructura para el tema de iniciativas privadas. En el Ecuador se han creado 4 puertos por iniciativa privada. Aquí sí hemos sido eficientes en ese sentido. Pero creo que hay mucho por hacer todavía. Adelante. ¿Cuándo debemos hacer una APP o una obra pública tradicional? Bueno, hay toda una metodología que se llama el análisis de conveniencia. Y esto es un mensaje importante a la gente que está en cargo de toma de decisiones en el sector público, entidades delegantes. ¿Sí? El Estado tiene que tomar una decisión. Aquí estamos viendo un gráfico, lo que se llama la frontera de las posibilidades de la producción. El Estado tiene que tomar una decisión entre qué bienes ejecutar. ¿Hago una canasta de bienes A o B? ¿Qué hago? ¿Puertos o aeropuertos? ¿Hospitales o escuelas? El Estado tiene que tomar esa decisión. Es complejo eso. Peor en un país que tiene problemas de ajustes fiscales. Pero tenemos que tomar esa decisión. Siguiente. Fíjense en el caso a donde dice estado de equilibrio 1. Esta ha sido generalmente la foto en muchos de nuestros países. La gran cantidad de obra pública se hace mediante la obra pública tradicional. Pero fíjense que siempre hay la opción de delegar al Estado. Si yo me muevo del punto del estado 1 al 2 es porque algo sucedió. La curva roja se llama una isocuanta, es decir, el Estado puede ofrecer la misma cantidad de bienes de manera indiferente, es decir, lo hago por obra pública tradicional o por APP. Pero algo me desequilibra, algo me lleva a otro punto de equilibrio. Y eso debe ser que mejoró el beneficio marginal de la APP o es más barato. Cuando pasa eso, es lo que se llama el valor por dinero en la jerga de las APPs. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Que básicamente nos vamos a mover de un estado a otro, dejar de hacer obra pública tradicional por hacer obra por APP cuando genera valor por dinero. Adelante. Aquí los pasos para hacerlo. La metodología generalmente aceptada a nivel mundial es: primero determinemos si el proyecto genera bienestar social, lo que se llama la evaluación socioeconómica. ¿Genera bienestar social? ¿Mejora el bienestar social? ¿Sí o no? Si no lo hace, ¿para qué lo hacemos? Siguiente paso va a ser un índice de elegibilidad, algo rápido que me permita analizar atención, algo muy importante que dejábamos antes afuera.
de los que era el análisis costo-beneficio, las variables cualitativas. Todos los que estamos en el sector de evaluación de proyectos solo eran números y números y números, pero siempre dejábamos afuera el tema de variables sociales, políticas. Bueno, esto es lo que hace el análisis del índice de elegibilidad. Siguiente, el comparador público-privado. Ahí determinamos realmente cuantitativamente, con números, si es factible de hacerse por APP. Si no estoy convencido, como último momento, un análisis multicriterio y meto más variables para quedar totalmente tranquilo y satisfecho. Adelante. ¿Cuál es la secuencialidad? Lo acabamos de decir, por favor. Muy importante este punto. Si el proyecto no genera factibilidad socioeconómica, no se debe ejecutar el proyecto. No a los elefantes blancos. Basta de eso. Pero si sí genera, vamos a la siguiente etapa, al análisis de elegibilidad. Si genera análisis de elegibilidad, es decir, si es factible de hacerse por APP, muy bien, he tomado en cuenta mis variables cualitativas. Siguiente paso, nos vamos al análisis cuantitativo. Lo que ustedes ya conocen en un modelo económico financiero va a antir este tipo de cosas. ¿Cómo se llama esto? En la jerga de APPs ya vamos a ver valor por dinero. Finalmente, el análisis multicriterio. Siguiente. Y este último, adelante. Muy importante. El análisis de pasivos contingentes. El impacto fiscal que tienen las APPs. No todo lo que brilla es oro. Tenemos que tener claro ese impacto fiscal. ¿Las APPs generan contingencias? Sí. Y hay que estar atentos a eso. Adelante. Bueno, como les acabo de decir, el análisis por valor, de conveniencia, ¿no es cierto? Adelante. Otra. Adelante. Nos genera tanto un análisis de una dimensión cualitativa como cuantitativa. Muy importante esto. Hay muchos países que no lo hacen. Hay países donde la metodología de análisis de APP solo es cuantitativa. Ellos se sienten satisfechos con eso. En el Ecuador hemos optado por llevar el análisis de APPs tanto cualitativo como cuantitativo. Adelante, por favor. Adelante. Requisitos. Me preguntaban, ¿cuáles son los factores de éxito de una APP? Bueno, ahí están. Y el primero que vemos, el más importante de un foro que se ha hecho en 200 encuestas en varios países, es que el factor más importante es la apropiada compartición y asignación de riesgos. Ese es el corazón de las APPs. Ahí está el meollo del asunto, saber cómo compartir los riesgos. Y el riesgo se asigna a la parte que esté mejor preparada para asumir ese riesgo, gestionarlo y sobre todo mitigarlo, y obviamente a un costo bajo. Esa es la forma de asignar riesgos. Dos, los franceses dicen una cosa muy interesante. Riesgo asignado o transferido al privado, riesgo pagado. Mucha gente en el sector público me dice, entreguémosle los riesgos al privado, que él se moje el poncho, un dicho ecuatoriano, ¿no es cierto? Muy bien, pero le va a costar al Estado, no es que lo va a hacer gratis, pues. Y eso hay que estar conscientes de eso. Adelante, por favor. Adelante. Los factores críticos del éxito. Generalmente yo comienzo mis presentaciones con esta lámina. Primero, un adecuado marco jurídico que regule de forma clara y transparente las relaciones entre el sector público y privado. Este es un tema que nos ha costado a los ecuatorianos mucho esfuerzo, pero lo tenemos. ¿Que se puede mejorar? Sí, obviamente, todo es mejorable y estamos en eso. Dos,
un marco institucional claro y ágil. Imagínense un privado que tiene que tener un contrato 20, 30 años. Necesita una contraparte que esté a la altura, que pueda, obviamente, dar respuestas a sus necesidades. 3, un entorno macroeconómico que facilite el acceso al financiamiento. Mucha gente se preguntará, bueno, eso es un complejo, ¿qué hago con eso? Sí, son factores incontrolables, pero no significa que no podemos estar preparados para afrontarlos. 4, una planeación y preparación exhaustiva de proyectos, fundamentados en estudios técnicos, socioeconómicos, financieros, suficientes y sólidos. Esto es algo que yo siempre digo, no escatimen gastos en esto. El Estado no puede hacer ahorros ahí, por una simple razón. El privado, cuando se le adjudica un proyecto de APP, su fuente de pago es el proyecto, porque se estructura como un project finance. La fuente de repago son los flujos de caja del proyecto. Él obviamente va a hacer una debida diligencia de los estudios. Y si encuentra fallas o debilidades, no va a venir, pues. O va a exigir más garantías. Entonces, ojo a esto. 5, una adecuada asignación de riesgos en el proyecto. Ya hemos hablado de esto bastante. Y finalmente, muy importante, una adecuada estructuración y promoción del proyecto. Me voy a poner el caso del Ecuador. El Ecuador está entre dos gigantes de APPs. Perú y Colombia nos llevan mucho, pero mucho en temas de APP. ¿Cómo llamo yo la atención a los inversionistas? Como ecuatoriano, no me voy a quedar sentado, tengo que salir a buscar, tengo que ir a vender mis proyectos de APP. Nadie me va a venir a golpear la puerta a decirme ¿qué tienes? No, tenemos que salir a buscar esos inversionistas. Adelante. Muy bien, hemos hablado de la palabra valor por dinero, valor por dinero. Quiero concentrarme un ratito en eso. Adelante. ¿Qué es el valor por dinero? Y me voy a ir muy rápido, esto es un tema muy interesante. Los niños ingleses nacen con esto en la cabeza, desde chiquitos. Y es cómo sacarle mayor rendimiento al dinero. Por ejemplo, sé que todos vamos al mercado a hacer compras, pero ¿cuándo vamos al mercado a hacer compras un día miércoles? Cuando hay una promoción de verduras. Me voy el día viernes cuando hay promoción de carne. Es decir, voy a sacarle mayor rendimiento a mi dinero. Ese es el concepto del valor por dinero. Tony Blair se preguntó, si esto es un tema tan consciente en la mente de los ingleses, ¿cómo le puedo sacar valor por dinero, value for money, al presupuesto público? ¿Cómo puedo comprar más con menos o la misma cantidad, pero de mejor nivel de servicio? Y se crea este concepto del valor por dinero. Y ya vamos a ver qué es. Adelante, por favor. Aquí están las metodologías a nivel mundial. Se pueden dar cuenta que muchos países lo tienen. Australia, Canadá, Inglaterra. Adelante. Sigamos. Muchos países, adelante. Siguiente. Ok, esta diapositiva tal vez es la más importante de esta sesión. ¿Por qué? Porque nos permite comparar la obra pública y la APP y los conceptos para hacerlo. Fíjense en lo siguiente, el Estado tiene que decidir, si yo voy a dotar a mi ciudadanía de bienes y servicios, ¿cómo lo hago? ¿Por obra pública tradicional o APP? Pensemos primero qué es entonces un proyecto de obra pública tradicional. Adelante. El costo base de un proyecto, lo que se llaman los contratos de EPC. Yo contrato para hacer un edificio, una carretera, una planta hidroeléctrica, lo que sea. Tiene un costo. No hay gran ciencia ahí. El tema de APUs, análisis de precios unitarios. Siguiente. Pero lo que nos hemos olvidado es sumarle el costo de los riesgos. ¿Por qué? Porque el Estado cuando hace esto,
absorbe, se queda, retiene esos riesgos. Entonces, si vamos a comparar obra pública tradicional con APPs, pongamos en una misma base de comparación. Eso es lo que hace esta herramienta. Siguiente. Pero hay riesgos que son retenidos por el Estado y riesgos transferidos. No es que todos los riesgos me los quedo yo como Estado. Siguiente, por favor. Hay ciertos ingresos también que genera el proyecto como está. Esos son fuentes de ingresos que se llaman ingresos de tercera fuente. Adelante. Hasta ahí tenemos entonces el valor de la obra pública tradicional. Yo sé cuánto me vale hacerlo como Estado, pero ya en una base comparativa. Siguiente. A eso yo tengo que comparar cuánto me vale para hacerlo por APP. Siguiente. Yo tengo que pagarle al inversionista algo. Puede ser que sea vía tarifas o lo que se llama el pago diferido en el tiempo, lo que se llama el PPD. La legislación ecuatoriana nos permite los tres tipos: pago por disponibilidad, pago por uso y el esquema financiero inglés que es muy interesante que se llama PFI, Private Finance Initiative. Es decir, yo solo pago para que me haga la obra, es decir, estoy contratando financiamiento. Siguiente. Yo le voy a transferir al privado ciertos riesgos. Adelante. Pero también me cuesta. Igual tengo que yo tener una estructura, una cierta estructura de control. Otro costo que tengo que sumarle. Adelante. La gran pregunta es, adelante por favor. Una más, que yo le voy a transferir ciertos riesgos. Pero si se dan cuenta, esos riesgos cuestan. Adelante. Y eso es como calculo el costo. Ese se llama el modelo CAPM. Ese modelito, esa ecuación ganó un premio Nobel de Economía. Es decir, yo sé cómo y cuánto tengo que pagarle al privado, reconocerle. Un rendimiento al capital propio. No es algo etéreo, no, es absolutamente objetivo. Adelante. La gran pregunta es, todo esto cae en un modelo financiero. Sigamos. Mido los riesgos. Adelante. Y ahora sí les voy a pedir que pasen bastante rápido estas filminas. Adelante, por favor. Porque quiero llegar a un… Adelante. Ya, una más. Lo que queremos llegar, adelante, es a esto. Adelante. A medir manzanas con manzanas. No papas con peras, como lo hemos venido haciendo. Si la barra de la derecha, que es por APP, es menor que la barra de la derecha por obra pública tradicional, hemos generado valor por dinero. ¿Qué me dice eso? Ejecute la obra por APP, porque le ahorra al Estado, porque es más eficiente para el Estado. Adelante. Ok, los riesgos, como había dicho, es el corazón de las APPs. Sigamos de esto, porque ya me hicieron unos ojitos por aquí. Vamos. ¿Qué es un riesgo? Simplemente la multiplicación de la consecuencia por la probabilidad. La esperanza matemática, básicamente. Adelante. ¿Cuáles son los riesgos fundamentales en las APPs? Tenemos dos grandes etapas, ¿no es cierto? La construcción y la operación. ¿Cuáles tenemos? Adelante. En operación, adelante. Básicamente es un tema de sobrecostos y sobreplazos. Sigamos. Aquí tengo unos ejemplos de grandes problemas de sobrecostos en obra pública tradicional. 2 hospitales en México. Fíjense en cuál se hizo por obra pública tradicional, cuál por APP. Adelante. 70% más de costo. Adelante. Se tomó 17 meses más. Adelante. Sigamos. Aquí tenemos un ejemplo en España. En azul, el costo real, en rojo, el presupuesto referencial. Grandes sobrecostos. Esto tenemos que ponerle precio, tenemos que valorar eso. Eso es lo que se llaman los sobrecostos que tenemos que sumarle a lo que es obra pública tradicional. Esos son los riesgos. Los riesgos se traducen en eso, en costos. Eso es lo que no hemos tomado en cuenta tradicionalmente para analizar si lo hago por obra pública o por APP. Sigamos, por favor. La ópera de Sydney,
también un tremendo sobrecosto. Adelante. La Estela de Luz de México. Adelante. El aeropuerto de Denver. Vean los sobrecostos y los sobreplazos. Adelante. Muy importante esta diapositiva. Uno de los temas complejos en los temas de APP, como les dije, es que se financia mediante demanda, mediante tráfico. Los flujos de caja salen del proyecto. Fíjese en las proyecciones de demanda de varias empresas en el tiempo. Hasta los primeros 5 o 10 años están bien compactados. Más allá de eso, quién sabe qué es. Es un tema de bola de cristal. Y ahí están los grandes riesgos. Por eso en las APP se utiliza mucho el tema de las garantías de ingresos mínimos y esquemas que se llaman credit enhancements para la época de construcción, porque son complejos. Adelante, por favor. Esta es básicamente lo que tenemos que hacer para entender y analizar riesgos, de identificarlos. Adelante. Cuantificar y jerarquizar, valorarlos, asignación de riesgos. Ok. En general, y lo que quiero llegar y lo que mi interés era demostrarles a ustedes, dado este seminario tan importante, es que el Estado tiene una alternativa. Y 2, quitar el mito. No todo es APPable. Hay proyectos que no se pueden hacer por APP y tienen que hacerse por obra pública tradicional. Por favor, hasta el final, a la última diapositiva. Muchas gracias y por favor sigan APPeando.